El truco consiste en no permitir que el concepto se vuelva rígido, sino en permanecer flexible a través del lenguaje visual y la actividad del dibujo. Dibujar del natural es una acumulación de eventos sutiles que se hacen evidentes en una hoja. A diferencia de la fotografía, el dibujo no es instantáneo, sino secuencial. Un dibujo puede proporcionar al espectador un compendio de experiencias compuestas que permanecen vivas a la vista. Steven Asael. Hola, muy bienvenido a este canal nuevamente. Muchas gracias por estar del otro lado. Te aconsejamos tener a mano lápiz y papel o un pincel en manos para trabajar a partir o bien de la modelo o bien de la pintura. Y antes de proseguir, te hago un pequeño comentario. Va a ser muy útil, la calidad no es extraordinaria. Ha sido un video inicialmente pensado para mí misma, pero lo encontré útil para compartirlo contigo y charlar sobre los 8 elementos más importantes a tener en cuenta cuando trabajas con modelo vivo, cuando dibujas y cuando pintas. Si bien este texto alucinante, Steven Asael, habla de la relación del dibujo con el modelo y del dibujar al natural, por supuesto que lo podemos aplicar a esa información secuencial y de acumulación en el trabajo de la pintura. Puedes ir pintando a la modelo que ves a mi derecha, Sofía, una gran pintora. Te voy a dejar el Instagram en la cajita de descripción. El primer punto que te quiero compartir es tener una mirada dinámica. Una anécdota hermosa que me han contado es que las modelos profesionales en un aula de pintura y de dibujo se dan cuenta sin ver el dibujo quién iba a ser más efectivo a la hora de dibujar o de pintar. Y un comentario es que ellas podían darse cuenta a partir de una mirada dinámica. El dibujante estaba 50% en la modelo, en la observación, y 50% en su dibujo. El primer consejo es tener una mirada dinámica. No estar demasiado tiempo en la modelo ni tampoco demasiado tiempo en tu pintura o tu dibujo. Recordemos que las pupilas se dilatan cuando no hay suficiente luz y eso va a hacer que pierdas las relaciones de luz y de sombra, que es de las cosas más importantes a tener en cuenta cuando trabajas con modelo vivo. 2. Respetar los tiempos del timer. Los descansos también son importantes para ambas partes. A la modelo le va a procurar relajar los músculos que muchas veces algunos de ellos están tensos, producto de sostener la pose. Por más sencilla que sea, siempre hay una tensión. Por otro lado, al pintor le va a permitir tener una mirada más fresca, también una tranquilidad mental y un espacio mental para poder digerir, pensar y reflexionar sobre cuáles van a ser las siguientes acciones que va a tomar. A veces la pausa termina siendo lo más beneficioso para ver cómo vamos a seguir o continuar nuestra pintura. Procurar respetar los tiempos del timer. Tenés siempre un timer a mano. Muchas veces vas a encontrar que en algunas academias, no en todas, hacen tiempos de 25 minutos y 5 de corte y van incrementando las pausas también para facilitar la relajación del modelo. Es muy importante que sea un momento ameno para ambas partes. Queremos que nos vuelva a posar ese modelo y queremos que sea un momento también muy hermoso para poder repetirlo. Las pausas van a hacer que no sea una tortura para el modelo y que vos puedas tener como pintor un pensamiento más limpio y más claro. 3. Tener algo rico para comer y tomar. Esto puede parecer una tontería, pero es bastante importante para generar ese ambiente de comodidad, de intimidad y de relax. Aunque si lees los consejos de Sargent, justamente le aconsejaba que pintes más bien o trabajes más bien con modelos profesionales y no con familiares, generar una intimidad va a hacer que el momento sea bastante más ameno. Trata de esperar al modelo o a la modelo con algo para tomar y comer. Además del punto 4, que es tener un espacio aclimatado y cómodo.
Procura anticiparte a la temperatura, especialmente si el modelo va a estar desnudo, tener una cobija, una colchita para que se apoye, un almohadón donde pueda sostener la pose de la manera más cómoda posible. Quinto, preguntarle si la pose es sostenible. Un error muy frecuente que cometemos como dibujantes y como pintores es no pensar si la pose que le estamos proponiendo al modelo es realmente sostenible. A veces sirve inclusive probarla en uno mismo con un espejo, y cuando viene el modelo preguntarle si tiene experiencia, se va a dar cuenta inmediatamente si esa pose es sostenible o no. Si es bastante compleja, vas a procurar hacer poses más bien cortas, de croquis, con muchas más pausas, para tomar apuntes y bocetos, o bien combinarlo con fotografías, si es que el cuerpo requiere muchísima atención o genera una incomodidad tremenda. También las poses paradas sin un sostén de apoyo generan más complejidad. Preguntarle entonces si es sostenible. Proyectar la pose hacia adelante. 6. Y este es un elemento para los pintores: entrecerrar los ojos para ver las grandes masas. ¿Vos estás entrecerrando los ojos para ver las grandes masas? ¿Estás simplificando la información? ¿Estás reduciendo la información? Cuando trabajamos en natural estamos frente a un manantial de muchísima información que el pintor y el dibujante requiere reducir y simplificar a su mínima expresión. Entrecerrar los ojos lo que va a facilitar es que uno empuje los valores, los medios oscuros hacia los oscuros y los medios claros hacia los claros. Procura entrecerrar los ojos para simplificar esta información. Te va a ayudar muchísimo a comprender cómo funciona la luz y la sombra. 7. Tener referencias a mano de posibles soluciones. Pinturas que te gusten, paletas que te gusten para incorporar en la imagen. Trata de, antes de citar al modelo, prever, hacer un boceto, un bosquejo de lo que vas a pintar, tener una idea en mente de lo que vas a hacer también. En este caso vos ves que yo me anclé primeramente en los oscuros y partí de una referencia a una pintura y luego llamé al modelo para experimentar, para probar cómo funciona. Pero por supuesto que podés hacerlo mucho más derecho con la imagen que finalmente querés pintar. 8. Revisar el diseño de las sombras y también revisar si te gustan, funcionan las luces que se generan. Al principio, como te decía, anclé desde el oiling out los oscuros para comprender la información y cambié la proporción según la modelo. Hay muchas formas de comenzar, muchas veces también puedes lijar un poco para generar mordiente y, como te decía, partir de otras maneras, con una entonación blanca, con una entonación gris, con una entonación cromática, más saturada o menos saturada. Es importante tenerlo pensado de manera previa para optimizar los tiempos de la modelo. Tener claro o más o menos claro qué es lo que le vas a pedir al modelo, que sea realmente realizable por un cuerpo humano, que el modelo se sienta cómodo, que el tiempo de trabajo sea precioso, que la o el modelo tenga ganas de volver a asistir a nuestro estudio para seguir pintando, e ir proyectando lo que vamos pintando, generando pausas y descansos que nos posibiliten tomar mejores decisiones. Siempre es un proceso de aprendizaje, de experimentación, de descubrimiento. Mantenerse permeables y abiertos es importantísimo. E ir complejizándolo y variando el setup. Ya vamos a hablar de ello en nuestro próximo video. Y por acá también te dejo un video de una sesión más que tuvo esta pintura para que veas cómo se puede ir avanzando en términos de texturas e impastos. Como siempre, estás más que invitado e invitada a visitar nuestra página web, donde encontrás workshops, cursos, talleres online y presencial, además de la escuela para profesionales, la escuela online.
La página es www.agustinacaruso.com.ar. Esperamos verte por ahí o nuestro Instagram, que es @agustina.caruso. Cuídate mucho, contame en comentarios si se entendió algo. Y nuestro código secreto del día de hoy es información secuencial. Información secuencial. Escríbelo en los comentarios. Esto va a permitir fijar los conceptos que charlamos el día de hoy. Recordá que estas clases son activas y requieren en lo posible que postergues el uso del celular, que las veas más de una vez, que puedas seguirnos dibujando y pintando o bocetando y que siempre vas a incorporar más si te peleas con estos conceptos, anotándolos, escribiéndolos, cuestionándolos y poniéndolos en práctica activa. Es muy importante que esta no sea una observación pasiva, sino que puedas tomar manos a la obra en nuestro menester. Nos vemos en el próximo video. Chau, chau.